Fantástica y bendecida noche del viernes 6 de febrero del 2026. Les decimos gracias, eternas, totales, infinitas, y les damos la bienvenida una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente y por supuesto con C de Cepeda, el bueno. Y hablando de Iván Cepeda, empezamos con las imágenes, como habíamos dicho en el video anterior. Estábamos muy pendientes de la presentación de Iván en Santa Marta. Las primeras imágenes que llegan, esta que ha publicado el Polo Democrático Alternativo, ahí lo ven. Nadita, ¿no? Otra vez lleno total, en la hermosa Santa Marta. Ahí está. Todo esto se tiene que ver reflejado en las urnas. Vamos a ganar con Iván en primera vuelta, por supuesto que sí. Y precisamente, espéreme, voy a mirar, a ver, vámonos un momentico para Santa Marta. Espere, ponemos esto aquí, vámonos para Santa Marta porque a ver qué pasó, a ver qué me le pasó. Creo que va a empezar a hablar Iván, espere a ver. Menos codicia. La política hoy se define. Ahí está Camilo Romero. El poder del pasado y el futuro que estamos construyendo. Así es que quede claro a partir de hoy, no cuentan con Camilo Romero para dividir el progresismo. No cuentan con un equipo de amigos y amigas en el país que me han acompañado. No cuentan conmigo para intentar usurpar la fuerza más importante de Colombia, que hoy es el progresismo, que hoy está acompañando en su inmensa mayoría a Iván Cepeda como candidato presidencial. Así es que debo decirle a mi equipo de trabajo gracias, a cada colombiano y colombiana, que sin la prepotencia del poder y del dinero, sin pautas en redes sociales, sin vallas pueblo a pueblo, pero con la convicción, el amor y el compromiso por Colombia, me han acompañado. Hoy les digo gracias y les pido que demos el paso más coherente, que demos el paso que el país requiere, y es rodear, acompañar, y seré un soldado más de la campaña de Iván Cepeda, presidente de Colombia. Así es que estamos listos y prestos. Ya escuchábamos aquí, no es cualquier momento. Ha habido un atentado a la democracia colombiana, ha habido un golpe a la democracia. Creyeron que solo era para Iván, para el progresismo, se equivocan. Ha sido un golpe del Consejo Nacional Electoral, un órgano politiquero del viejo poder que quiere impedir que el progresismo se cuente. Y les decimos que lo que han querido usurpar en los escritorios, robarse en los escritorios, no podrán detenerlo en la fuerza y en la voluntad de un pueblo. Y quieren cercenarnos, tendrán que contarnos. Y si lo que quieren es dividir al progresismo, no tiene ningún sentido. Que le quede claro al país hoy. La consulta llamada Frente por la Vida tenía dos hombres progresistas, Iván Cepeda y Camilo Romero. Ninguno de los dos estará. No es una consulta progresista. Esa es una noticia entonces, ¿no? Camilo Romero desiste de la participación en la consulta del Frente por la Vida. Escuchemos. Particularmente tenemos una iniciativa que la comentaremos más adelante al país, porque si el tema es contarnos, si el tema es saber que estamos allí, no dejarles el terreno libre a otros, lo haremos con consecuencia, lo haremos con coherencia. No nos vamos a prestar para juegos individualistas de quienes han intentado, cual ave de rapiña, tomarse el sector progresista de este país. Coherencia entonces, más coherencia, menos codicia, es el mensaje que hemos traído el día de hoy desde el lugar que venimos del sur del departamento de Nariño. Cuando fui gobernador, Iván,
Le llamamos Nariño, corazón del mundo. Y aquí está el corazón del mundo. Desde el corazón del mundo, del pueblo del sur, a este pueblo grande de Santa Marta, gratitud inmensa. Iván, cuente conmigo. Aquí estaremos juntos, construyendo lo que debe ser la unidad de todos los movimientos sociales, de todo el progresismo, porque nos queda una tarea y es llegar con Iván Cepeda cada vez más fuertes para lograr la victoria del pueblo colombiano en la primera vuelta. Iván, muchísimas gracias de corazón. Aquí estamos. ¡Viva Iván Cepeda, presidente de Colombia! ¡Que viva! ¡Viva el Magdalena! ¡Viva Colombia! ¡Por la gente y por la vida! ¡Pa'lante! ¡Que viva Camilo Romero! ¡Señora! Bueno, esas eran las palabras de Camilo. Creo que ya se dispone a hablar Iván Cepeda al respecto de esa noticia que sale de este discurso, que Camilo Romero no va a participar en la consulta del Frente por la Vida. También vimos, por otro lado, a Juan Fernando Cristo, que dijo lo siguiente. Dijo: después de la decisión del CNE de Colombia, conversamos con Roy Barreras y Camilo Romero para evaluar cómo continuar con la consulta. Camilo ya ha dicho que no. Sin embargo, la coalición que se ha conformado perdió sentido sin Iván Cepeda. Como lo había dicho, era un error plantear una coalición solo de la izquierda, y también resulta absurdo una consulta sin el candidato Iván Cepeda. Me imagino que Juan Fernando Cristo entonces también como que desiste. Vámonos ya a escuchar a Iván, De humildad y de generosidad en un momento en que lo requiere el país. Requerimos gestos de grandeza, no de mezquindad. Gracias, Patricia, gracias a todas y todos ustedes, y especialmente mi saludo a nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes, que recibirán millones de votos el 8 de marzo, que no quepa duda. He preparado unas cuantas palabras en el sentido de lo que ya escuchamos. He preparado una intervención en la que quiero dejar claramente distinguida la diferencia entre dos formas de hacer política. Y este discurso se llama "Vamos a ganar, pero preservando los principios". Los principios. Queridas compañeras y queridos compañeros, saludo a Santa Marta y al departamento del Magdalena, zonas del país en las que el pueblo organizado y movilizado ha sabido siempre enfrentar la injusticia social, trabajar por la democracia y derrotar una y otra vez a las casas tradicionales, politiqueras y mafiosas de este departamento. Aquí las fuerzas progresistas han sabido unificarse y buscar el camino para lograr la victoria en el pasado. Y hoy también deben hacerlo, como debemos hacerlo en todo el país, para ganar las elecciones, como estoy seguro lo lograremos este año, al elegir una poderosa bancada del Congreso de la República e igualmente derrotar a nuestros adversarios en primera vuelta, de tal forma que yo sea elegido sucesor de nuestro gran presidente Gustavo Petro Urrego. Como ustedes lo saben, en las últimas horas y días y semanas y meses han venido consumando un intento por golpear y debilitar
la participación del pacto histórico en el actual proceso electoral. La extrema derecha y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, han hecho hasta lo imposible. Han hecho hasta lo imposible para evitar que el pacto histórico avance y se consolide. Se ha buscado, ustedes saben, impedir que nos conformáramos en fuerza política. Se ha intentado evitar que hiciéramos la consulta del 26 de octubre del 2025. Se trasladaron 4.000 puestos de votación para evitar que en la consulta del 26 de octubre muchos de nuestros electores y electoras de poblaciones rurales ahora pudieran evitar a toda costa se expresaran electoralmente y mostraran la fuerza que tenemos en el campo. Se intentó además por todos los medios que no votara nuestra colombianidad en el exterior. Y por último, ahora se intenta que yo no participe en el proceso electoral. Se revoca mi inscripción para que participara el 8 de octubre en la consulta y quieren acabar, el 8 de marzo, en nuestra consulta, y quieren revocar 15 listas departamentales a las cámaras de representantes. Y como si todo eso fuera poco, se diseñó un plan para que nuestro presidente Gustavo Petro fuera atacado desde Estados Unidos. Pero debemos decirlo, nada de eso ha logrado detener al pacto histórico, a sus integrantes, dirigentes, candidatas y candidatos, aliados y aliadas. Nos hemos configurado en la principal, más poderosa e influyente fuerza política en todo el país. No solo no pudieron evitar que hiciéramos la consulta el pasado 26 de octubre, sino que además logramos llevar a las urnas a cerca de 3 millones de personas en una elección que no tiene precedentes en la historia del país, puesto que además de elegirme candidato único del pacto histórico, se eligieron de manera paritaria las mujeres y los hombres que nos representarán en el próximo Congreso de la República. En todas las encuestas que se han practicado hasta el día de hoy, figuro como el candidato que tiene la mayor intención de voto en primera y segunda vuelta. El pacto aparece como el partido político con el que se identifican más colombianos y el presidente Petro, con una imagen favorable que oscila pero que va en todo caso más allá del 40%. La gente quiere en los territorios a nuestro presidente Gustavo Petro. Han fracasado con sus trampas y jugadas sucias. No han podido frustrar nuestro camino ascendente. Para mayor tristeza de los adversarios, en una gestión que sin lugar a dudas es un éxito diplomático, el presidente Petro acaba de culminar una visita a Estados Unidos en la cual logró una interlocución respetuosa con el presidente Donald Trump. Así que el intento por auspiciar la persecución internacional del presidente está fracasando. Ahora, compañeras y compañeros, necesitamos ratificar nuestra fuerza en las urnas. Necesitamos que el próximo 8 de marzo, con numerosa votación, elijamos la bancada más poderosa del nuevo Congreso
y contundente, yo sea el nuevo presidente de la República. Vamos a ganar, compañeras y compañeros. Como lo he dicho, el Consejo Nacional Electoral es una institución parcializada cuyas decisiones deberían avergonzarnos como país y avergonzar a cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Es la constatación de que un organismo llamado a garantizar la libre participación, el ejercicio de los derechos políticos, ha terminado por convertirse en la mayor amenaza y el mayor peligro para la libertad política en Colombia. Por eso, lo afirmo con convicción, a pesar de que algunos se escandalicen. Un bien que debemos hacerle a Colombia es suprimir ese aparato corrupto y peligroso y reemplazarlo mediante una verdadera reforma política por una institución verdaderamente democrática, transparente y confiable. Así lo haré cuando sea presidente. Impulsaré una verdadera reforma a la política que la vuelva democrática y transparente en Colombia. Pero no nos engañemos. El Consejo Nacional Electoral no es sino una pieza de un complicado mecanismo. No es de ninguna manera una anomalía aislada. Es apenas una de las tantas expresiones de la degradación y la descomposición de la política tradicional en Colombia. Esa es la política de los clanes mafiosos que han gobernado durante décadas extensas regiones del país. De las casas nepotistas con patriarcas y matriarcas que convierten los departamentos y municipios en su botín de corrupción y en feudos electorales, de una cultura del poder que se hereda y no de un poder legítimamente democrático. Es también la política de quienes llegan al Congreso de la República torciendo la voluntad popular y cuando son llevados ante la justicia reparten sus curules entre esposas o esposos, hijos e hijas, hermanos y hermanas, como si el Estado fuera una herencia familiar. Es la política del oportunismo sin principios, de quienes están siempre listos a negociar su alma con el diablo o a servir de intermediarios del diablo para negociar otras almas, como ocurre tan frecuentemente en Colombia. De los politiqueros que solo saben servir a los poderosos de turno, sean nacionales o extranjeros. Es la política de la traición cotidiana al pueblo, del robo, del saqueo, de la violencia, de la impunidad. Es la corrupción elevada a sistema político. Esa forma de hacer política es una de las mayores desgracias entre tantas que padece el pueblo colombiano. Y quiero decirlo aquí con claridad ante ustedes, con toda certeza, en mi gobierno, quienes hagan la política de esa forma serán combatidos sin miramientos y tratados como lo que son, auténticos criminales. En esta campaña en la que voy recorriendo paso a paso el país, he tenido la oportunidad de dialogar con muchas y muchos jóvenes. Siempre los invito a participar en política. Aquí me refiero a los jóvenes y a las muchas jóvenes que están presentes en esta plaza.
porque considero que participar en los asuntos colectivos es una dimensión esencial de la vida humana, una vía para servir a los demás y para construir país. La política, cuando es auténtica, tiene la capacidad de enfrentar los grandes problemas de la humanidad. Encierra siempre la esperanza de encontrar caminos comunes, de actuar de manera solidaria, de poner en juego nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestros talentos al servicio del bien común. Por eso es fundamental que las y los jóvenes se acerquen temprano a la política, que aprendan a ejercerla con coherencia y que la valoren como una dimensión central de su proyecto de vida. Pero también debo decirlo con franqueza, cuando hablo con la juventud, con los muchachos y las muchachas, escucho un profundo escepticismo. Me preguntan, ¿cómo voy a participar en política cuando lo que vemos todos los días es corrupción, abuso de poder, fraude, mentira y saqueo? Y tienen razón las y los jóvenes. Ese escepticismo no nace del desinterés, sino de la experiencia. En la era del neoliberalismo, la política se convirtió en un negocio, en tráfico de influencias, en mercado de favores, en instrumento de enriquecimiento personal y de dominación social. Esa es la mala política. La política mafiosa, oportunista, del espectáculo, la política que dejó de ser herramienta de emancipación de los pueblos y se convirtió en una amenaza para la sociedad. En Colombia la conocemos bien y la seguimos padeciendo, y por eso la vamos a derrotar y la vamos a cambiar de raíz. Esa degradación, necesitamos recuperar el sentido más noble de la política. Y aquí quiero recordar las palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que recomiendo leer, cuando invita a quienes ejercen la política a mirarse en un espejo y a preguntarse lo siguiente: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué huella dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales alcancé a construir? ¿Qué fuerzas positivas logré desatar? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en la responsabilidad que me fue asignada? Esas preguntas son fundamentales, son un programa ético, y es desde ahí en que podemos nosotros comenzar a reconstruir la verdadera dignidad y el amor por el pueblo con el que vamos a transformar nuestro país, nuestra querida patria Colombia. He venido llamando y afirmando, y hoy lo reitero aquí en Santa Marta, con profunda convicción, que Colombia necesita una revolución ética, una revolución que no se proclama con discursos vacíos, sino que se encarna en la manera misma de hacer política. En eso coincido plenamente con Camilo Romero. Ha llegado el tiempo de más coherencia y menos codicia. Y diría, ha llegado el tiempo de la coherencia y no de la codicia. Nuestro país, compañeras y compañeros, reclama nuevos liderazgos, liderazgos inspirados en el auténtico servicio al pueblo, liderazgos que beban de la memoria viva de quienes a lo largo de nuestra historia eligieron siempre el camino más difícil, el del sacrificio, el del compromiso silencioso, el de la responsabilidad moral.
mujeres y hombres que renunciaron a la estridencia del espectáculo, que no buscaron la fama ni la pasarela mediática y que asumieron las tareas más duras en los momentos más azarosos de la nación. Y pienso en este momento en las miles de lideresas y líderes sociales que todos los días hacen en el territorio la labor de defender sus comunidades y por eso muchos de ellos y muchas son asesinados. Ellas y ellos optaron por el bien colectivo, no por el interés estrecho e individual. Muchas de las mejores figuras de nuestro país entregaron su vida en ese empeño y fueron asesinadas por sus convicciones políticas. Otras trabajan todos los días incansablemente en el anonimato, caminan junto a las comunidades en los territorios, viven como vive el pueblo y luchan con él, luchan con el pueblo. Ese es el sentido profundo de la política sana, de la buena política, de la que hoy debemos recuperar, defender y promover el sentido. Esa es mi invitación a los jóvenes de este país. Es desde ese espíritu, el de una política anticorrupción, el de una política de servicio, que debemos formar a nuestra juventud y al mismo tiempo que debemos dejarnos formar por la juventud, por su energía transformadora, por su capacidad de cuestionar las viejas prácticas anacrónicas y decrépitas, presidentes intentando complotarse contra nuestro presidente que sí representa a la juventud, el compañero Gustavo Petro. Bueno, impresionante, impresionante las palabras de Iván Cepeda, el discurso. Me gustó también, antes de Iván, escuchamos un poco a Camilo Romero y antes estaba Patricia Caicedo, que también, la verdad, pues incluso Iván Cepeda le ha agradecido su intervención y sus palabras y según ella dice, firme con el pacto. Bueno, ¿cómo qué podemos decir? Ave María, a mí estas imágenes de verdad que me alegran muchísimo. Espere, porque es que tengo acá, mientras estábamos escuchando, Gustavo Petro ha posteado dos cositas, entonces las acomodamos aquí para agregarlas al material que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. A ver, Gustavo, que se me hizo el post de Gustavo Petro, que se me fue. Bueno, esto lo dejamos aquí y esto lo dejamos acá. Bueno, listo. Ya medio organicé, sí, medio no, ya organicé. Le agregué estos posts al material que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Pues me gustó esto. Vamos a ver si lo ponemos como título del video. Llegó el tiempo de la conciencia. Me gustan mucho las palabras de Iván Cepeda, muchísimo. El tema de los jóvenes, por supuesto, esa invitación a que participen en política desde temprana edad, que se metan en este cuento, aunque pues también sabemos, y tienen razón los jóvenes, como dijo el propio Iván, pero que no vamos a meter a eso si todos los días vemos todas esas porquerías que se ven, como esa porquería, la actuación del CNE. Así que rescatables muchas cosas de las que dijo, el discurso todavía continuará, pero pues no lo vamos a transmitir todo si no se nos va el video, toca verlo completico. Entonces el pedazo que falta pues lo pueden ver también en la página de Iván Cepeda, en la cuenta, en el canal de YouTube del propio Iván. Hablando de Iván Cepeda, entonces ya retomamos lo que tenemos aquí preparado y escuchamos a Camilo Romero. Vamos a escuchar esto del propio Camilo. A ver. ¿Qué plantea el señor? Y le puedo llamar la trampa de Roy. La trampa de Roy Barreras. Señor. ¿Y por qué Roy está cometiendo una trampa? Mire, explíqueme eso. Primero, es grotesco que espere, cual ave de rapiña, que el Consejo Nacional Electoral tumbe a Iván Cepeda. Muchas informaciones cartísimas de que además estuvo debajo de eso. Eso yo no puedo dar certeza, pero muchas informaciones.
Estaba esperando lo de Iván y tenía ya el papelito listo como hace 3 días. Es decir, convoco entonces a la nueva consulta porque tenemos que seguir, no nos podemos dejar de la derecha y demás. Y entonces lo que está planteando, y que me molesta, que eso no haya sido un acuerdo estratégico entre todo el sector progresista. Lo mínimo que tenemos que hacer, si nos sentamos en casa de Iván Cepeda, los 4 precandidatos, que además todos con reserva, tranquilos, y él salió a contar y salió a hablar, que nos reunimos, hecho el vocero, que nadie lo ha nombrado, por supuesto, porque no representa al progresismo, también lo he dicho de manera clara, y esa es una descripción, ni siquiera es una crítica al señor Roy Barreras, el país lo conoce. Entonces, lo que hace es primero lanzar una propuesta egoísta, individual, particular, para que a él le vaya bien, ¿sí? Sin importar la estrategia general de victoria del sector progresista en Colombia. Es decir, es grotesco. ¿Usted siente Entonces, que Roy Barreras está traicionando a Iván Cepeda? A ver, ¿yo qué creo? Yo creo que aquí, respóndame esa pregunta. yo creo que aquí todo el sector progresista sabe cómo está jugando el señor Roy Barreras. Y para mí, lo pongo en términos claros, es la trampa de Roy. Mire lo que está proponiendo. Él va a hacer consulta y no es que está esperando a Cristo o a mí. No le importa, él va a ir a aparecer en el tarjetón con quien sea, con un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, un trabajador de los miles que tiene, ¿no? En medio de su campaña prepotente, llenando de vallas el país. Es decir, no le va a alcanzar al señor Roy para ganarse el corazón y el afecto de la gente. No. Podemos decir, ¿no? Camilo Romero la tiene clara. Me gusta mucho la posición de Camilo en estas circunstancias. Entonces, decíamos en el discurso, Camilo no va a participar en esa consulta. Cristo parece que no, falta que lo confirme. La que sí lo confirmó y que no va a participar, es Clara López. También ha expuesto que no va a participar. Entonces, por ahí estábamos, digámoslo, mamando gallo, ¿no? Porque en esto, pues sí, también tengo que aprender, ¿no? A veces a no decir esas cosas. Por ejemplo, dije en el video anterior que votáramos y rayáramos y marcáramos con X varios candidatos para que el voto sea anulado en esa consulta del Frente por la Vida. Vamos a esperar. Vamos más bien a esperar, no nos pongamos a aventurar. También por ahí se estaba diciendo que el voto en blanco y resulta que las consultas no tienen voto en blanco. Entonces vamos a esperar qué se hace. Si no, pues no se pide ese tarjetón, se vota masivamente el 8 de marzo, que esto también hay que dejarlo claro. Van a aparecer las listas y esperamos que así sea, que votemos por las listas que se habían conformado, en fin. Pero votamos masivamente a Senado y a Cámara, tanto en Colombia como fuera de Colombia, ya lo saben allá fuera del país, los colombianos en el exterior, y esperemos a ver qué lineamientos dan, qué lineamientos dicen, qué hacemos. Si la pedimos, no la pedimos, si tachamos o no tachamos, en fin. Me refiero, lo dejo claro, a la consulta del Frente por la Vida, que aparecerá como van las cosas, aparecerá Roy con el vecino, con el amigo, como lo dijo el propio Camilo Romero. Entonces, lo dejamos claro. Vamos a esperar qué se dice o cuáles son las indicaciones que se dan para ver cómo se trata el tema de la consulta del Frente por la Vida, de la consulta de Roy. Ya toca cuál Frente por la Vida, la consulta de Roy. Y obviamente no vamos a darle votos a ese señor. Bueno, otra cosita también, ya que estamos hablando de Iván Cepeda. Iván Cepeda salió, le responde a David Luna. Dice David Luna: candidato Iván Cepeda amenazar con una reforma política para eliminar el Consejo de Estado un día después de que el Consejo Nacional Electoral emitiera un fallo que no le es favorable, es profundamente antidemocrático. Consejo de Estado. Entonces le dice Iván: oiga, Luna, solo para aclarar, fue un error mío, y si se sigue el discurso completo queda claro. Me refería, por supuesto, no al Consejo de Estado, sino al Consejo Nacional Electoral. Y sí, como lo escuchamos, promoveré una reforma para reemplazarlo por un tribunal electoral imparcial. Aplauso, aplauso, aplauso. Esto lo estamos pidiendo todos. Y también, si se puede, el Consejo de Estado. Y también esa Corte Constitucional o los magistrados que llegan a esa Corte, la forma como llegan esos magistrados. Eso se trata, la reforma política. Y ojalá también se toque el tema de las financiaciones de las campañas, ¿no? Que sean asumidas por el Estado y de una vez acabemos con esta guachafita. Porque ve hasta el CNE, la jugada que estaba haciendo y que le estaban diciendo a Iván Cepeda que iba a ver a por el billete. Mire cómo son de gilipollas esa derecha,
Pues resulta que Gustavo Petro sí dijo las cositas claras y quiénes son los que se van a ver beneficiados con más de 160.000 millones que irían para las campañas. Claro, es que con tanto emprendimiento que se ha caído. Qué casualidad, ¿no? Que ahora estén buscando billete por otro lado, porque ya por el lado de los emprendimientos se le cayó y quedaron en bancarrota, ¿no? ¿O no es así? No hemos hablado de los emprendimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues chupamos de la teta del Estado, según esa gente, ¿no? Increíble, 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 y que el CNE se preste para eso, ¿no? Pero claro, si es que son lo mismo. Son totalmente igual, o sea, eso es lo mismo, la misma guarida de bandidos, que es lo que es esta extrema derecha y todas esas instituciones que supuestamente y según ellos hay que respetar y se las pasan por la faja, Constitución, lo que sea. Pero aquí, según esa gente, primero yo, segundo yo y el resto que coma la que sabemos. ¿Sí o no? Paso por encima del que sea, con tal de no perder los privilegios. Entonces, me encanta esto que dice Iván Cepeda, promover una reforma para reemplazar ese CNE por un tribunal electoral imparcial. Es que, ¿cómo es eso? Que es que el Centro Democrático pone un magistrado y el otro pone otro. Es que así, nadie tiene que poner, ningún partido tiene que poner. Bueno, pienso yo, ¿no? Que eso no debe ser así. Que cada uno pone entonces sorteo. Entonces le tocó al del liberal, le tocó al del Centro Democrático, le tocó al de Colombia Justa Libres, y ahí vimos cómo terminó siendo todo esto. Y ese tal Holman Ibáñez, que ahorita vamos a hablar, porque Cuestión Pública hace una revelación todavía más grave y demuestra que este personaje, ex abogado, amigo íntimo de la Espriella, ¿ah? ¿Qué tal eso? El otro manda presuntamente unas fotocopias de firmas para quedar inscrito como candidato, entonces aún así la registraduría lo sigue avalando y allá aparecerá en el tarjetón porque se quedaron calladitos con quiénes fueron los de las fotocopias, ¿no? Oiga, y aquí se pone uno a pensar, que yo no me meto en el tema de Venezuela, eso lo dejamos aparte, ¿no? Pero cómo hablan de Venezuela y que dictaduras y todo, ¿no? Cómo forman. Recordamos también, cómo actúan aquí en Colombia. Y recordamos también, por ejemplo, a ver, la Convención Liberal. Eso no se terminaron dando en la jeta por allá todos, porque llegó Gaviria e impuso su ley, y entonces Gaviria quedó y listo, y después salen diciendo que es que por allá en el país vecino, la dictadura y no sé qué, y resulta que esa gente allá en Venezuela tienen más elecciones que tienen una experiencia electoral mucho más avanzada que acá, y eso no es mentira, y eso no es que esté defendiendo o no defendiendo a Maduro, no, hablo del sistema electoral, que incluso ya es con huella y tal, digital y toda la cosa avanzada, ¿no? Todavía con papeles aquí en Colombia, E14, donde un 7 lo volvemos un 9, un 4 lo volvemos no sé qué, un 8, y así, nos la pasamos por la faja. Importantísimo, testigos electorales, ejércitos de testigos electorales. Yo voy a buscar otra vez a revivir ese link, porque bueno, eso también me imagino que lo harán ahora, también para que se inscriban, Yo no puedo ser testigo, o pues porque ese día, pues obviamente voy a voltear pues por todo Bogotá, mirando cómo están las elecciones, mirando cómo están los puestos de votación, votando por supuesto, en fin. Entonces por eso no me meto de testigo, pero por supuesto hacemos la pedagogía para que la gente se inscriba, para que ustedes se inscriban, las personas que quieran ser testigos electorales, en fin. Pues eso lo quería decir. Espere que por acá tengo, me saltó Gustavo Petro por aquí. Hablando ahora entonces de todo esto, uno de los posts que Gustavo Petro envió hace pocos minutos y sin querer brincar, sino es que me llamó mucho la atención, dice el Movimiento Maíz. Reconocemos al presidente Gustavo Petro como el máximo jefe del progresismo en Colombia. Este 8 de marzo el Movimiento Maíz se une a un solo bloque para llegar fuertes a la consulta Frente Amplio por la Vida. Es el momento de defender nuestra personería jurídica, nuestra esencia. Somos indígenas, afros, campesinos e independientes. Nuestra tarea es clara: votar en la consulta del Frente Amplio por la Vida. ¿Cuál? La consulta de Roy. 2. Respaldar con fuerza nuestras candidaturas propias y circunscripción especial indígena, Cámara y Senado. Apoyar a todos los candidatos avalados por el Maíz. Cumplimos la palabra y los acuerdos, solo unidos consolidaremos las mayorías en el Congreso y la Presidencia a defender lo alcanzado, a conquistar el futuro. Movimiento Maíz, y ahí hay un comunicado. Listo.
Pero a esto reaccionó Gustavo Petro, es uno de los posts que les dije ahora que me tocó incluirlos acá en el material que traía ya preparado. Es esta la respuesta. No me pongan en estas, amigos. Yo no voy a votar consulta. Ah, bueno, entonces no se va a votar consulta. Dejamos quieto eso por ahí, ¿no? Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. Entonces ahí queda como una indicación, ¿no? Entonces vamos a esperar. Borren todo lo que dije, tachar varios candidatos, borren de todo eso, el voto en blanco, por supuesto, porque no existe el voto en blanco en la consulta. Entonces, no voy a votar en esa consulta, entonces pues yo tampoco voy a votar por esa consulta, entonces no se pide el tarjetón, pero esperemos a ver qué dicen. ¿Va a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes? Por supuesto, entonces todos a votar 2 veces, pero ahora sí siguen siendo 3 veces, ¿no? Porque 2 veces, pero ya el 8 de marzo, pues solo 2. Pero queda la tercera, que es la de presidencia, que también votamos pacto. En primera vuelta me imagino que será marcar la cara de Iván Cepeda. Esperemos que se impriman los tarjetones. Primero lunes que martes. Entonces el 8 de marzo votamos 2 veces pacto. Pacto al Senado, pacto a la Cámara de Representantes. Tanto en Colombia como fuera del país. Y nos evitamos de pronto suspicacias o que de pronto malos entendidos por ahí, por lo que dije yo de tachar varios, y es que ustedes vieran el mensaje que me llegó de cómo debíamos tachar y así la consulta. Eso dejémoslo entonces. Esperamos, por el momento pues no pedimos tarjetón, no vamos a votar en esa consulta y esperemos a ver si sale alguna nueva indicación estratégica para manejar el tema de la consulta del 8 de marzo, ¿no? Bueno. Ahora sí pasamos. Nos vamos para esa gravísima revelación de Cuestión Pública. Resulta que el abogado que intervino ante el CNE en el trámite que terminó excluyendo a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, ojo a esto, habría tenido una sanción disciplinaria de suspensión vigente. ¡Qué hijos de... ¿Ah? De ser cierto, jurídicamente no podía ejercer la profesión en ese periodo y su actuación ante el CNE podría configurar una intervención sin capacidad legal, con eventuales efectos como la ineficacia o nulidad del octavo y un vicio de representación en el trámite administrativo y electoral. Vaya. Y recuerden que Iván Cepeda también dijo que los iba a denunciar, ¿no? Tanto a este Holman Ibáñez, otro Ibáñez, como a Álvaro Hernán Prada, ¿eh? Campeones. Ahora sí nos vamos entonces. ¿Qué dijo Cuestión Pública? Cuestión Pública dijo esto. Espere que aquí me apareció Gustavo Bolívar también. A ver, ahorita vamos a eso. Cuestión Pública publica esto. Descubrimos que el abogado Holman Ibáñez actuó ante el CNE sabiendo que tenía una sanción disciplinaria, que lo suspendió durante 3 años por falta de lealtad ante la Administración de Justicia. Lo publica, decimos, Cuestión Pública, Breaking News. Con juez del caso, Iván Cepeda tomó decisión pese a estar sancionado. La sanción de Ibáñez fue apelada el 21 de noviembre del año pasado e Ibáñez tomó la decisión de dejar por fuera de la consulta a Iván Cepeda este año. Esto. Aquí estamos en la cuenta de Diana Salinas. ¿Por qué el conjuez Holman Ibáñez Parra no se apartó de tomar decisión en el caso del candidato Iván Cepeda y su participación en la consulta interpartidista si tenía una sanción por 3 años para ejercer su cargo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrimos que el abogado Holman Ibáñez actuó ante el Consejo Nacional Electoral aún sabiendo que tiene una sanción disciplinaria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá que lo suspendió para ejercer sus labores durante 3 años por falta de lealtad con la Administración de Justicia. Según la normativa citada en el caso, Holman Ibáñez habría promovido la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos en un caso particular. Le cuento, José, que la sanción fue apelada el 21 de noviembre del año pasado, es decir, del 2025, y Ibáñez Parra tomó esta decisión ante el CNE con esta sanción a cuestas. Se sabe que la apelación a esta sanción está en el despacho del magistrado Juan Carlos Granados Becerra desde el 13 de enero de este año.
desde el 13 de enero de este año. ¿No? Así es que se burlan, así por toda la cara. Increíble cómo se burla esa ultraderecha de la democracia en nuestro país. Y otro de los posts que ustedes vieron que me tocó incluirlos, pues es este de Gustavo Petro, que reaccionó, ¿cómo no? Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino es un simple apéndice del proyecto Duque completamente parcializado. El candidato excluido debe ser restituido a la consulta, o en realidad no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Para nadie. Las reglas son democráticas y para todos. Cuando yo llegué al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al Senado y la Cámara. Ahí está otra vez la indicación. Entonces, ignoramos ese tarjetón y votamos Senado y Cámara 2 veces pacto. Listo. Eso era el post que envía Gustavo Petro. Y terrible, ¿no? La noticia. ¿Qué van a decir? ¿Con qué excusa van a salir ahora? Aparte de todo lo irregular y sin contar que el otro conjuez es del Centro Democrático, ex abogado de Uribe, ¿no? Que eso tampoco se nos puede olvidar. Entonces, pues que se vaya Roy con su consulta y con sus tramulleos y lo que sea, tramulleos, sí, para otra parte. Y no nos va a lograr dividir. Esto nos va a dar más impulso. Ahora, toca estar pendiente de lo de las listas y esperamos que esas actuaciones judiciales lleguen a buen término, como siempre digo, y que lleguemos allá y encontremos las listas que nosotros, por las personas que votamos, pues que las encontremos y podamos votar pacto al Senado, pacto a la Cámara. Listo. Y allá fuera del país, ¿no? Igualito. Oiga, y resulta que todo esto nos vamos dando como brincos, pero no son brincos, seguimos en el mismo lodazal que ha interpuesto y que ha creado este CNE y todas esas instituciones. Resulta que Gustavo Bolívar lo dijo hace 4 meses, 4 mesecitos creo que fue. Esto fue el 17 de octubre del 2025. Dijo Gustavo Bolívar: si no corregimos el tarjetón, perdemos las elecciones. Como está diseñado el tarjetón, el candidato que gane la consulta el 26 de octubre no podrá ir a la consulta del Frente Amplio. En esa época era el Frente Amplio, y ahora es el Frente por la Vida. Recordamos el tarjetón, ¿no? Que nosotros los colombianos en el exterior no pudimos votar. Entonces acá dice: voto para la consulta de candidatos. Se habló de esto, ¿no? Bastantísimo, incluso hasta recuerdo a Luis Guillermo Pérez que colocarle un papelito ahí arriba, algo que dijera: voto para la consulta de precandidatos. Esto no se reclamó como se debía reclamar. Y no es ahora caerle a nadie ni nada de eso, pero oiga, nos dejamos meter otro gol y miren lo que terminó todo esto. Y todo porque ahí tenía que decir, en vez de decir candidatos, tenía que decir precandidatos. Que le caiga el guante al que lo chante, como dicen, ¿no? Pero ahí, una actuación mala por parte de ¿quién? De las directivas del pacto, no sé quién es el que podía decir o pedir, por ejemplo, que cambiaran este tema. Esta palabra, ¿no? Candidatos no, de precandidatos. Y no la hicieron. Y ahí están las consecuencias, ¿no? No es por echar leña al fuego, ni fuego amigo, ni nada de eso. Pero hay cositas que, Ave María. ¿Qué dijo Gustavo Bolívar hace 4 meses, en octubre del año pasado? Mire cómo empieza, a ver. Ojo con la trampa. La registraduría acaba de imprimir los tarjetones para la consulta del 26 de octubre y el tarjetón dice, aquí se los dejo, pero aquí dice: voto para la consulta de candidato a presidente de la República. Esa es la trampa. Si dice eso, pues sencillamente quien gane aquí se vuelve candidato
a presidente de la República, no precandidato al Frente Amplio. Yo sé que esto es un enredo, pero entiendan el alcance de este tan delicado. Si ese va a ser el tarjetón debería decir voto para precandidato del pacto histórico a la consulta del Frente Amplio. Si no dice eso, sencillamente quien gane la consulta del 26 de octubre tiene que ir derecho a mayo, a la primera vuelta. No lo dejan participar en dos consultas porque la ley es clara. La ley en el artículo 7 de la ley 1475 es clara que no pueden participar en dos consultas. Entonces tiene que hacer el pacto histórico, pedirle a la registraduría que cambie el tarjetón, que cambie la redacción, porque lo hacen intencionalmente para dividirnos, para romper la unidad del pacto histórico. ¿Por qué se rompe? Porque si nuestro candidato del 26 de octubre llega directamente a mayo, o sea, es decir, a la primera vuelta, pues los del Frente Amplio también van a tener otro candidato. Ahí es donde están Roy, donde están Camilo, donde están los demás candidatos, ¿no? Caicedo, etcétera. Ahí van a sacar otro candidato, entonces llegaríamos a primera vuelta con dos candidatos. Con dos candidatos no ganamos la presidencia, eso tiene que quedar claro. Nos dividieron y lo permitimos. Por las ganas de estar en esa consulta, si no renuncian todos o si no obligan a la registraduría a cambiar la redacción, nos dividieron y perdimos las elecciones. Ojo que quedan advertidos. Hace 4 meses dijo eso Gustavo Bolívar. Y por aquí tengo algo que ha dicho. A ver, que es que tengo se me está revolviendo todo esto acá. Porque es que Gustavo Bolívar también acaba de postear y de publicar un video. A ver, este no es este. Recordamos entonces que lo que acabamos de escuchar fue hace 4 meses, en octubre del 2025. Ahora, ¿qué ha publicado Gustavo Bolívar el día de hoy? Hace pocos minutos. Esto está fresquito, está calentito. La izquierda, el progresismo, el proyecto político se está jugando la permanencia en la presidencia de la República los próximos 4 años y hay unas personas que están interfiriendo y que están tratando de romper la unidad y hacernos perder. Son Roy Barreras y el señor Daniel Quintero. Porque habíamos acordado, todo eso se ha acordado, que íbamos a hacer una consulta de la izquierda para sacar un candidato a la consulta de marzo. Esa consulta se hizo. Nosotros, varios candidatos, Susana Muhammad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, etcétera, para poder hacer la unión, nos desprendimos de nuestros proyectos personales, de nuestras ambiciones personales y nos unimos en torno a la figura de Iván Cepeda. O sea, Iván Cepeda iba a ser nuestro candidato al Frente Amplio. El Frente Amplio lo inventó el pacto histórico, el presidente Petro más concretamente. Es decir, invitamos al Frente Amplio a unas personas, ¿cierto?, distintas a la izquierda porque ya teníamos candidato, y resulta que ahora el CNE dice que no se puede hacer esa fiesta en la casa del pacto histórico, pero los invitados se quedan haciendo la fiesta. Ese es el símil que hay que utilizar. Es decir, nosotros inventamos el Frente Amplio, incluso se roban el nombre de Roy Barrera, agarró el nombre por la derecha y nos puso a llamar después Frente por la Vida. Los invitamos para abrir el espectro, porque en eso concordamos con el presidente Petro, que para ganar hay que llamar y hay que sumar y hay que traer otras vertientes de centro, liberales, del verde, etcétera. Y entonces, de un momento a otro, sacan a Cepeda con todas las artimañas que ya se han denunciado, artimañas sucias del CNE, poniendo un conjuez que fue empleado de Abelardo de la Espriella a decidir si Iván Cepeda podía estar o no en la consulta. Bueno, sacan a Iván Cepeda de la fiesta y ellos sí se quedan haciendo la fiesta. Señores, esto es dividir el movimiento y esto es poner en riesgo la continuidad del proyecto político en la presidencia de la República. Les digo por qué. Es mentira lo que está diciendo Roy, que después de la votación de esa consulta de marzo, él puede llegar a negociar allá con Iván Cepeda y unirse con él. No se pueden unir, es clarísima la ley. Quien gana una consulta en el mes de marzo tiene que ser candidato. Es decir, el señor Roy va a ser candidato si llega a ganar esa consulta, o quien la gane va a ser candidato enfrentándose. Ojo a esto que está diciendo Gustavo Bolívar. Espéreme, retrocedo un poquito,
porque es que es importantísimo, ¿no? Lo que está, y ahí otra desenmascarada al camaleón de Roy Barreras. Vean esto. Riesgo la continuidad del proyecto político en la presidencia de la República. Les digo por qué. Es mentira lo que está diciendo Roy, que después de la votación de esa consulta de marzo, él puede llegar a negociar allá con Iván Cepeda y unirse con él. No se pueden unir, es clarísima la ley. Quien gana una consulta en el mes de marzo tiene que ser candidato. Es decir, el señor Roy va a ser candidato si llega a ganar esa consulta, o quien la gane va a ser candidato enfrentándose a Cepeda, dividiendo el movimiento cuando teníamos la papaya más espectacular de pasar en primera vuelta, porque la derecha sí llega separada. Ya vimos que Abelardo de la Espriella tomó su camino y no quiso unirse con nadie en ninguna consulta, y hay una consulta de la centro derecha que puede ganar o Vicky o Paloma, y ella va a ser otra candidata, y, o sea que la derecha llegaba con 2 candidatos, el centro llegaba con varios candidatos, porque Fajardo tampoco quiso hacer consulta con Claudia, entonces llegaba Fajardo, llegaban Claudia y los demás, y el único que iba a llegar solo y unido era el pacto histórico con Iván Cepeda. Y adivinen quién está dañando esa unidad: Roy y Quintero, por sus ambiciones personales de hacer esa consulta, sabiendo que si gana uno de los dos tiene que enfrentarse a Iván Cepeda. Eso es canalla, porque están destruyendo un movimiento al que fueron invitados. Entonces hoy a las 6 de la tarde sabremos si se inscribe esa consulta. Nos van a destruir el proyecto. Sabremos a las 6 de la tarde si ellos llegaron aquí a construir un proyecto colectivo para el que hemos aportado muchos y el que hemos tenido desprendimiento muchos, o llegaron a destruir ese proyecto colectivo. Ahora el señor Roy Barreras, muy inteligente, porque eso sí no le puede quitar la sagacidad que tiene para la política, ha dicho: miraremos quién tiene más votos después de la consulta del 8 de marzo para saber si tiene más votos Iván o yo. Obvio, si Iván estuvo en una consulta con 19.000 mesas, ¿no? Una consulta en época fría, que no era fecha típica, donde no se jugaba el país nada, sino nosotros internamente, y él quiere comparar esa consulta con una consulta donde van a ir 20 millones de personas a elegir el Congreso de la República, a elegir 300 congresistas, y él quiere que equiparemos esa consulta de octubre con la que él en la que él va a participar el 8 de marzo, cuando hay más mesas, hay 120.000 mesas, hay más votantes, ya no son los 2.700.000 que votaron nuestra consulta, sino 20 millones, y con el peligro de que muchas personas ajenas al pacto histórico y a la izquierda le metan votos a esa consulta para poder desinflar a Iván Cepeda, porque saben que Iván Cepeda es muy difícil de derrotar en la segunda vuelta. Así que, señores Roy Barreras, señores Quintero, aplacen sus ambiciones personales, no le hagan un daño a la izquierda a donde fueron invitados, no dividan el movimiento, porque ustedes saben que el que gane tiene que ir a enfrentarse con Iván Cepeda, y eso significaría la división de la izquierda cuando hemos cultivado esa unidad durante más de 2 años. Ese es el peligro al que nos enfrentamos. Circulen este video, porque hoy a las 6 de la tarde sabremos si estos señores vinieron a construir con nosotros un proyecto político o vinieron a destruirlo. Y aquí estamos pendientes. En este momento son las 6 pasadas ya. Estamos pendientes del CNE, esa decisión. Aquí estamos pendientes. Bueno, todavía no vemos nada. Vamos a ver aquí mientras continuamos con el Quintero, hijo de la grandísima. Acaba de publicar esto. Miren lo que hicieron. Miren que me abra. A ver. Esta será mi foto en el tarjetón. Se hizo justicia. Vamos a ganar. Yo no sé qué pensarán los quinteristas, ¿no? Que son muchos. Bueno, ¿qué pensarán? ¿Nos van a joder también? La consulta no se debió realizar. Ya se ha dicho por activa y por pasiva. Y miren esta actitud de este personaje. Miren esa actitud. Entonces la consulta quedó entre Roy y este. No me crean tan lo que ustedes saben. Impresionante.
Impresionante. A ver qué dice. Espere, por acá también veo de tendencia al otro, a Barreras. Aquí vemos a Camilo. No. No, entonces esto queda claro. Juan Fernando Cristo se ve, se retiró de la consulta. Clara López también. No sabemos los otros, ¿no? Murillo, al final, ¿qué pasó con Murillo y Caicedo, por ejemplo? Increíble, increíble. Esto entonces nos da a entender que continúa, siguieron con la... Oiga, ¿qué? Madre, ¿ah? Dios. Espere a ver si Gustavo Bolívar ha reaccionado a esa foto de Quintero y vamos a ganar, ¿ah? Yo no sé, quinteristas, ustedes aquí, y sin ofender, cada uno es libre de hacer lo que sea, sin ofender. ¿Van a participar en esa consulta? Lo acaba de decir Gustavo Bolívar entonces. Increíble. Increíble. No, Gustavo Bolívar ha reposteado. No hay ninguna reacción por ahora. Seguramente cuando termine el video, como suele ocurrir a veces también, alerta en te pusimos, no, eso es de Carolina, pero eso ya es anterior. Ahí le están reaccionando. Vea, dice acá, lo que varios tuiteros esperaban, ahora dejarán de hacerle campaña a Cepeda para montarse en el caballito de Troya de Quintero. Grave esto. Muy grave lo que está ocurriendo. Y cómo entonces las ambiciones personales de estos dos nos van a... No nos van a joder, pero más tarea tenemos, ¿no? Más tarea tenemos por delante. La tarea de votar masivamente por Iván Cepeda en primera vuelta y la tarea... Pero vamos a ver qué ocurre con esa bendita consulta. Aunque bueno, según esto ya ha decidido el CNE y obviamente ahí están emangualados también con Roy Barreras y con Daniel Quintero. El mensaje para los quinteristas, que veo muchas personas afines a Quintero que presuntamente o supuestamente pues eran de nuestro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pretenderán ahora? ¿Qué cuentas hacen? Con el mayor respeto, ¿no? Ahora es que de pronto un quinterista salga y me meta una madreada, ¿no? Pero, oiga, listo, tienen sus derechos. ¿Justicia de qué? ¿A ganar qué, Daniel Quintero? ¿A ganar qué? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Le está haciendo el favor? ¿Aquel? ¿Qué va a ganar? Diga, porque es que, ¿por qué lo digo? Porque en esa imagen dice, es que se me fue. Ustedes la vieron, ¿no? Esta será mi foto. Se hizo justicia. ¿Justicia de qué? ¿A ganar qué? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Ah? Y resultó ser cierto. Resultó ser cierto todo lo que decía Gustavo Bolívar, en fin, lo que todos pensábamos. El caballito de Troya, ¿no? Ese también, ¿no? Como está por un lado con Israel, como el otro lado aparece con la bandera de Palestina, ¿no? Estos son los que se juntaron, ¿no? Sin ofender, pero es mi posición y es mi punto de vista. Y seguro que ustedes muchos lo comparten. A ver por acá, Alfredo Mondragón, también que estamos pendientes con la lista. No sé, es que tiene musiquita. Pero acá hay un señor. Ahí está asistiendo. A nadie, eso. Además que tiene música. No nos van a joder las listas. Eso esperamos. Pero sí me dejó cabezón y cabreado la actitud de Quintero. Es que a ganar ¿qué? Ay, Diosito lindo, llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos aquí en nuestros videos siempre en Colombia con C. Y como primer ñapita, traemos estas imágenes que ha publicado Taxista Progresista No Copeo.
Nuestro presidente Gustavo Petro llegando sanito, sano y salvo a casa. Vivito y coleando, gracias a Dios. Y la oposición cada día más desesperada y asustada. Video tomado por él el día de ayer a las 3:30 de la madrugada. Escucho, no he podido encontrar la caravana de Petrovsky. A ver, aquí viaja. Ese es nuestro Petro, es que yo me la he podido encontrar. A ver, primero pasa una patrulla, 1, 2, ¡que viva Petro! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la ambulancia y muchas motos. Son 9 camionetas las que lleva nuestro Petrovsky. Buenísimas las imágenes publicadas por taxista progresista No Copeo. Llegó sanito, vivito y coleando, gracias a Dios. Y aparte tenemos por aquí como segunda ñapita la Ave Fénix, que dice, y Noticias Caracol no decía que Gustavo Petro solo fue a pasear. Ni Novoa ni Milei pudieron ni siquiera sacarle un air fryer, pero Petro doblegó al Colorado del Norte. Estados Unidos dona 11 blindados a Colombia. ¿Ve? En este momento arranca la ceremonia de la entrega oficial de estos 11 vehículos blindados tipo Guardian que dona los Estados Unidos a Colombia, al ejército colombiano, para hacer las labores de patrullaje armado, escolta, también para control territorial y para las operaciones tácticas que adelantan las fuerzas militares. Ay Dios, 11 blindados para Colombia. Y ahora que venga el Colorado, que venga aquí a Colombia. ¿Ah, sí o no? ¿Qué van a decir? Ay, Dios, buenísimas estas ñapitas. Siguiente ñapita, Daniel Rojas, Medellín. Noticias buenas, por supuesto que sí. Y más, si se trata de educación. Hoy podemos decir que ante la vista gorda de la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, el gobierno del presidente Gustavo Petro está salvando la Universidad de Antioquia, el alma mater de los antioqueños. Escuchemos aquí al gran Daniel. Instrucción del presidente Gustavo Petro, iniciamos un proceso, una gestión integral para rescatar financieramente la universidad, anteponiéndonos incluso algunas solicitudes que tenían como base fundamental poner a la universidad bajo un principio de austeridad. Austeridad representa cerrar servicios, austeridad representa estrechar las posibilidades de bienestar universitario, austeridad representa disminuir la calidad, disminuir los derechos que le asisten a la función profesoral, entre otras alternativas que considerábamos inviables. Esa gestión integral, así lo llamo, no solamente se sostiene en el aumento en los recursos que desde el gobierno nacional han venido disponiéndose para la Universidad de Antioquia. Entre el 2022 y 2025 los recursos totales pasaron de un orden de 575.000 millones de pesos a 807.000 millones de pesos, representando un aumento del 40%. Y el presupuesto de funcionamiento pasó de 540.000 millones en el 2022 a 748.000 millones en el 2025. Ratificando el compromiso con la Universidad de Antioquia, el gobierno nacional autorizó un giro inmediato
de recursos adicionales. Recuerden ustedes que recursos adicionales es lo que, más allá de lo que determina la Ley 30, el Gobierno Nacional por voluntad política dispone para rescatar la Universidad de Antioquia. Es decir, no solamente lo que el IPC dispone según mandato de la Ley 30, sino lo adicional, y ese giro inmediato por 70.000 millones se dio para su funcionamiento por resolución 3490, y esos recursos hacen base presupuestal, es decir, se genera la posibilidad de que año tras año se siga manteniendo por lo menos ese techo de 70.000 millones de pesos adicionales a lo que dispone la ley. Eran las palabras de Daniel Rojas Medellín, y aparte también el Ministerio de Educación ha publicado esto. Con hechos avanza la educación superior pública en Antioquia. El gobierno de Gustavo Petro asegura más de 131.600 millones en vigencias futuras para la construcción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en Apartadó. Ahí vemos esta imagen, es un hilo. Además avanzamos con la construcción del polideportivo, fortaleciendo el bienestar y la permanencia estudiantil. Vean eso. Estas inversiones impulsan la regionalización, amplían la cobertura y acercan oportunidades reales para que más jóvenes estudien sin salir de su territorio. Y vemos estos jóvenes contentos y posudos por esa gran noticia. Así se salda una deuda histórica con los territorios, con inversión y gratuidad, infraestructura digna y más oportunidades para los jóvenes en sus regiones. Fuerza. Y ahí hay unos libros. Y esos lápices, vean los lapizotes. Qué bueno. Y miren lo que siempre ocurre, ¿no? ¿Cuántas repos? 3. Vamos a darle repos. ¿Cuántos corazoncitos? 3. Con el nuestro 4. Aquí tuvo 2 y 2 corazoncitos. Estas noticias no tienen visibilidad. Bueno, pues nosotros le damos visibilidad, por supuesto que sí. Y esta tiene 5 y 7 corazoncitos. Pues ahí le damos. Y la de Daniel, a ver. 1.000 y 2.000 corazoncitos. Vamos a darle 1.001 y 2.001 corazoncitos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer también. Dedicarnos a pasar las noticias positivas, por supuesto, a darle visibilidad a las noticias positivas. Y hablando de noticias positivas, última ñapita, ya vimos al gran Iván Mejía Álvarez. Lo vimos en el calentado, increíble. Dice Radio Nacional, es mundial. Debo decir gracias a don Holman Morris, estoy otra vez listo para ir al frente. Me siento como el 9, que se vuelve a poner la camiseta. El 9 le gusta, yo pondría el 10. Que se vuelve a poner la camiseta sabiendo que sabe hacer goles, afirmó Iván Mejía. Bueno, ya el 9 es el goleador. Pero vamos a escuchar un poquito de esas imágenes del calentado, de la agregada del gran Iván. A mí ya lo saben ustedes, Iván también es uno de mis favoritos. Álvarez, el líder de la sintonía con nosotros en el sistema de medios públicos del Estado colombiano. Iván, bienvenido, por favor, acomódese y el micrófono es de ustedes dos. Gracias, muy amable. Me siento realmente conmovido porque cuando uno toma decisiones, como la decisión de retirarse durante tanto tiempo, 8 años, que alguna persona, a través de su poder de convicción, logre invitarlo para acompañarlo en un proyecto tan lindo como este, me llena de orgullo, me llena de placer. Debo decir que gracias a don Holman Morris estoy otra vez listo para ir al frente. Me siento como el 9 que se vuelve a poner la camiseta sabiendo que sabe hacer goles. Excelente, qué buenas imágenes. Bien, Holman. Eso fue, y hablando de fútbol, un golazo. Qué bien, Iván Mejía, qué bien le haces al fútbol de Colombia, al periodismo colombiano. Un regreso maravilloso, felicitaciones. Yo toda la vida he sido seguidor de Iván Mejía Álvarez. Y por eso ahora me encanta ponerlo. Yo no sé si otros medios, bueno, no sé, yo hablo de lo mío, no hablemos de ningún otro medio, pero nosotros aquí le hemos dado bomba a Iván, y no de ahora, de hace rato. Siempre he estado pendiente, como también lo hacía con Julián Román. También
Lo hacía mucho con Julián, con Martín de Francisco, que muchas veces, bueno, Martín sí ya tiene una visibilidad, pero el caso de Iván, yo le di bombo y no es por dármela ni nada de eso, ¿no? Pero como me encanta, y más también sabiendo su posición, ¿no? Que no se trata de que sea petrista o no, consciente, una persona consciente. De eso es lo que decimos, ¿no? No decimos tiene que ser petristas, ¿no? Pero hombre, ¿cómo no se va a reconocer lo que está ocurriendo en nuestro país? Así que me alegra mucho. Y por acá tiene otra imagen. Dice Holman, totalmente de acuerdo con Iván Mejía. Los Iván están de moda. A ver, escuchemos. Los Ivanes estamos de moda. Iván Ramiro a la Federación, Iván Cepeda a la Presidencia, Iván Mejía a la Radio Nacional. Excelente. Iván Cepeda a la Presidencia, ¿no? Iván Ramiro Córdoba a la Federación. Eso era otro de los defensores, a mí, futbolísticamente. Iván Ramiro Córdoba, una vez recuerdo que Ronaldo dijo, si alguien es jodido de pasar, como delantero, Iván como ese gran defensor, Iván Ramiro Córdoba. Así que nos alegramos mucho, celebramos este retorno, este regreso. Ahora dice por ahí, dice, no, pilas no sea que vaya a empezar a salir por allá Iván Duque. Nada, estos Iván, los buenos Iván, son los que están de moda. Entonces, pues, llegamos al final de este contenido. Me han preguntado mucho por el libro Atmósferas, y es una de las cosas también que yo dije, también cuando lo recibí, que me lo regalaron. Pero, pues mañana le vamos a hacer una ampliación más. Sin embargo, es que ya tengo la letra pequeñita acá. Miren el contacto. Para las personas que lo quieran adquirir, el contacto es 601-347-0401. Es un contestador automático, repetimos, 601-347-0401. Atmósferas, Gustavo Petro Urrego, segunda edición. Por supuesto, vamos a hacerle más ampliación y por ahí nos vamos a leer uno que otro capítulo, leerlo todo, pero aquí en vivo vamos a leer, en vivo, en uno de mis videos, vamos a leer varias partes del gran libro, de este libro, escrito por William Alba Vargas y Diana Milena Esguerra Olarte. En fin, un muy buen trabajo que han hecho y se los agradezco en el alma que me lo hayan regalado, como este otro libro, De dónde tanto odio, escrito por Guillermo Rico Reyes. Él tengo que pedirle bien el dato, no voy a dar el número de teléfono porque necesito la autorización de él. Es una persona que ha sido también perseguida. Y ustedes ya saben que hacer buen periodismo, tocar temas aquí en Colombia, desafortunadamente implica amenazas, desplazamientos, mejor dicho, ya sabemos. Entonces voy a hablar con Guillermo, tengo contacto directo con él, para decirle si puedo dar su número o dónde es que se puede conseguir, dónde podemos conseguir este libro. Porque es que no es el primer libro, ¿no? Guillermo ha escrito En medio de la guerra, una mentira llamada Posconflicto, Los acuerdos de La Habana 1 y 2, Los niños en Colombia, El futuro abandonado, Poder y fanatismo, Las lágrimas saldaron el mar, Hidroituango, Masacres que taparon con el agua, Oro, petróleo y muerte, de líderes sociales, Historias cortas de una guerra absurda, y Arden las fronteras. Varios libros ha escrito también Guillermo Rico Reyes. Me llamó la atención de este periodista que tuvo una operación a corazón abierto y estuvo 4 minutos muerto. Y ahí está, vivito y coleando, como dicen. Abrazo también a Guillermo si me está viendo. ¡Listo! Pues llegamos al final de este video. Nos salió largo, pero pues obvio, lo empezamos con el discurso de las palabras de Iván Cepeda. Creo que ha sido un buen video. Esperamos que les guste, por supuesto que sí. Esperamos que lo vean, que lo compartan, que le den el like si es de su parecer, que se suscriban al canal si por ahí no nos han visto, nos ven por primera vez, o de pronto que ya nos han visto pero se le olvidó suscribirse. Hola, dele la paseadita, a ver, suscribirse, activar la campanita, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, con C de Cepeda, con C de constituyente también, que es el otro tema. Las firmas. Ya está Gustavo Petro acá. Él había dicho que se quería reunir con los comités de la constituyente. Pues esperamos que se reúnan lo más pronto posible y salgamos a firmar toditos. Gracias eternas, totales e infinitas. Los invito a suscribirse al canal. Vamos a llegar a esa meta de 150,000 suscriptores y estoy seguro que lo lograremos, como todo lo que hemos hecho, con su impresionante apoyo. ¡Mua!
Recuerden que aquí en Colombia con C queremos ser parte de ustedes, porque ustedes son parte nuestra. Gracias, nos vemos en la próxima.